Hola, Mariana, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si usted sabe, como le dijimos, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones respecto a la ley de medios, teniendo en cuenta, bueno, su aplicación reciente. Sí, La decime. primera pregunta que tenemos es, la ley fue llamada por algunos sectores como Ley de Control de Medios. Podemos ver esto en muchos titulares de diarios o incluso en algunos canales. ¿Por qué usted cree que la propuesta es de pluralidad y no de control? Mira, en principio esto se remonta incluso a la ley anterior que venía por un lado de la dictadura más las reformas de los 90. En ese momento el control podía ser, hasta la aplicación de la ley, el control podía ser absoluto. Vos sabés que existía la principal autoridad del CONFER, era un interventor que dependía directamente del Poder Ejecutivo y que además existía la figura del interventor porque como estaba constituido el CONFER, tenías a las 3 Fuerzas Armadas más los servicios de inteligencia formando parte del directorio. Durante los 90 se transformó bastante la 22285 en función de permitir la concentración del sector, la centralización en Buenos Aires y la extranjerización del sistema, con lo cual todo el sistema de medios quedó en pocas manos. La nueva normativa, la ley 26.522, lo que viene a hacer es, presenta en primera instancia 3 tipos de prestadores: el prestador público, el privado comercial tal como lo conocemos y el privado sin fines de lucro. En esa instancia, abrir el juego, limitar las posibilidades de concentración es un estímulo directo a la pluralidad de voces y a la diversidad informativa. Ajá, y respecto a esos 3 actores nuevos que van a estar divididos en tercios, por ejemplo, las emisoras que existen hasta ahora ocupan gran parte del total del espectro. ¿Cómo se lograría que entren...? En primer lugar, sí. Los 3 tipos de prestadores no ocupan, no está garantizado un tercio para cada uno. Para quien está garantizado es para el privado sin fines de lucro. Ajá. ¿Sí? Eso ocupa un tercio. Las formas, no se avasallan de constitucionales o previamente adquiridos, excepto si hay un tiempo para adecuarse a la norma. Este tercio se va contabilizando en función del espacio y a medida que se van abriendo las diversas licencias. Hay zonas donde hay espacio y no son zonas conflictivas, y hay zonas del país donde es conflictivo, sobre todo en lo que hace al uso de espectro, porque el espectro es un bien finito. Claro. Sin embargo, con la evolución tecnológica y el pasaje de lo analógico a lo digital, se van a ir abriendo muchísimas más canales porque se libera espectro justamente, donde ahora entra uno solo, van a entrar 5, entonces ahí ya multiplicás el espectro de una manera extraordinaria. ¿Y cómo se lograría que se multiplique? ¿Alguna idea tiene? Que se multiplique el espectro por el cambio tecnológico tiene que ver con el pasaje de lo analógico a lo digital. En función de lo preexistente, y estamos siempre hablando de lo que utiliza espectro, porque en términos de aquellos servicios que no utilizan espectro, es otro tipo de llevada adelante, ¿sí? Puede haber tantos cables como la lógica económica lo permita. Con respecto a los que usan espectro, sí, cuando se abran las licencias, sí se va a tener en cuenta el tema del tercio sin fines de lucro, y además inmediatamente ya están previamente reservadas lo que tiene que ver en el área de lo público, las emisoras para las universidades, las emisoras para los pueblos originarios y también para los municipios y los estados provinciales, que gran parte de ellos no los tenían porque tampoco la ley lo permitía, la ley anterior. ¿Qué tal, Mariana? José López la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mi pregunta tiene que ver con qué ocurre si hay algún control con respecto a aquellos grupos monopólicos que tengan que desinvertir las licencias, porque, por ejemplo, si la idea es llegar a la pluralidad de voces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el grupo Clarín, Magneto, vende licencias a testaferros, por así decirlo, a grupos conocidos de él? Mirá, a ver,
Primero, tiene que adecuarse a la norma, no va a desinvertir porque el traspaso de licencias, los bienes económicos, lo que se recupera en términos de dinero es del grupo, ¿sí? Entonces me parece que hablar en términos de desinversión es hablar con un criterio que es el que puso el propio sistema mediático. Yo preferiría hablar de que se tienen que adecuar a la norma, esto por un lado. Por el otro, la cantidad de controles que están previstos en la ley acerca de quiénes tienen que ser los propietarios, de aquellos que quieran llegar a una licencia, que quieran presentarse a concurso, son suficientemente fuertes para limitar la posibilidad de la creación de testaferros. No hay la imposibilidad absoluta, no es algo que yo te podría garantizar porque creo que es imposible, digamos, garantizar absolutamente que no lo sean. Ahora, las licencias que va a traspasar el grupo Clarín van a ir a prestadores privados del sector comercial. Claro. Ahora, no son todos los grupos económicos exactamente lo mismo, pero digo, hay una línea en donde pueden llegar a ser similares, pero son esas las licencias. Tampoco es muy factible que una cooperativa pequeña pueda hacer hacerse de la licencia de Canal 13, por decirlo de alguna manera. Claro, Me parece que contrarresta con todo lo demás y con la cantidad de nuevas señales que va a haber, y como esto va a ir cambiando lentamente. Tampoco uno puede jugar con la fantasía de pensar que el sistema de medios mañana amanece diferente. Claro, tenemos distintas cosas, y además ahora estamos hablando en términos exclusivamente de licencias, pero también hay cuotas de pantalla que obligan a determinadas cosas a los prestadores ya existentes. Te diría que para el resto de las provincias argentinas, pasar a tener obligaciones en cuanto a producción propia y a producción de terceros locales en unos porcentajes que hoy son inexistentes, porque todo lo que consumen, el 67%, proviene de la ciudad de Buenos Aires, el cambio ahí va a ser muy fuerte y notorio, y eso no implicó el cambio de manos. Bien, ¿y qué ocurre con el amparo judicial que presentó el Grupo Clarín contra el artículo 161 justamente de la desinversión? Bien, el amparo Clarín pide el amparo, el juez en primera instancia se lo da, en realidad Clarín pide por el 161 y por el artículo 43, creo, en realidad el que hace el tema de las redes. El juez en primera instancia acepta el amparo de los dos, pasa a la Cámara deniega el 43 y le deja el 161, y eso es lo que está en la Corte. En esto significado, digamos, cuando todos los grupos dicen entonces el 161 no se puede aplicar, te diría, el 161 hoy no está corriendo el año para el Grupo Clarín, sí está corriendo para el Grupo Vila. Bien. Y con los otros cuestionamientos que hay en otros lugares, solo corren para esas provincias. Hay artículos de la ley que no se pueden aplicar en Salta. Por ejemplo. Pero no, y para el grupo que lo presentó. Digo, para el Grupo Vila tiene un amparo sobre determinados artículos en Salta.